esto será igual a qué, profesor, será igual a una función aplicado en algún valor c que pertenezca obviamente a dicho intervalo y eso multiplicado por b menos a, tal y como lo estás observando. A esto de acá se le conoce como el teorema del valor medio en las integrales. Es un teorema bastante conocido y muy útil para nosotros, obviamente. Así de simple, ¿no? Tal y como lo puedes observar ahí. Bueno, profesor, entonces, ya que nosotros conocemos esto, el teorema de valor medio, de repente habrá que demostrarlo, por supuesto, se tiene que demostrar eso ahí. Profe, ¿cómo lo demostraría entonces? Bueno, muy fácil y sencillo, ¿no? Vamos a ver nosotros su previa demostración, ¿no? Obviamente la función f es continua en el intervalo AB, ¿está bien? O sea, es continua en ese intervalo. Y además, diremos entonces, van a existir dos valores a los cuales les voy a llamar alfa y beta, que van a pertenecer a dicho intervalo, al intervalo AB. Bueno, estos dos valores que tú estás observando, tanto alfa como beta, pertenecen al intervalo y vamos a definir dos expresiones. O sea, estas dos expresiones que tú estás viendo, que pertenecen al intervalo donde obviamente la función es continua e integrable, se va a cumplir que la función aplicada en alfa es igual a m, al cual le vamos a decir que es el mínimo valor que puede alcanzar la función. Y f aplicada en beta le vamos a llamar m mayúscula, al cual se le va a considerar como el máximo valor que puede alcanzar la función. Y entonces así estaría establecido, ¿no? Profe, entonces usted va a decir que esto de acá se cumple, claro que sí. Entonces, si se cumple de esa manera, nosotros vamos a decir lo siguiente: la función f de x, ya que tiene un máximo y un mínimo, o sea, se encuentra acotada, vamos a decir entonces que esta función es mayor o igual que el mínimo, o sea que m, pero menor o igual que el máximo, o sea que m mayúscula. ¿Está bien? O sea, así se encontrará esa función. ¿Está bien? Perfecto. Ahora, ¿qué te parece si aplicamos una propiedad bastante conocida en la integral definida? Se dice que la integral definida, obviamente desde a hasta b, de la función f de x, siempre será mayor o igual que el valor mínimo, pero multiplicado por b menos a. O sea, en este caso vendría a ser todo el rango, ¿no? Y menor o igual que el máximo valor que toma la función multiplicado por b menos a. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo con ello? ¿Qué dice esto? Por supuesto, profesor. Entonces, si divido a cada uno de los miembros, después de haber aplicado la propiedad, a cada uno lo divido entre b menos a este también entre b menos a, y este también entre b menos a. Entonces, ocurre algo bien bonito, mira. Se me va. ¿Y qué es lo que me va a quedar, profesor? Me va a quedar simplemente que la función varía en base a esos dos. Ah, ya, profesor. Y mira, y tiene la misma variación que la función anterior. Entonces, podemos decir que la integral definida de la función, obviamente entre los límites a y b, de la función f de x, diferencial de x, bueno, acá se nos pasó el diferencial, vamos a ponerle diferencial de x. Eso dividido entre quién, profesor, entre b menos a. Esto va a ser mayor o igual y menor o igual que quién, que el mínimo y el máximo. Pero bueno, ese mínimo y ese máximo corresponden a quién, profesor. Corresponden a cada uno a las funciones. O sea, el mínimo es la función f de alfa y el máximo es la función f de beta, ¿no? Mira, reemplazando los valores. Ah, ya, profesor. Entonces, ¿eso qué quiere decir, profesor? Quiere decir que toda esta expresión
también sería una función, ya que este es el mínimo valor de la función y este es el máximo valor de la función. O sea, todo esto de acá corresponde a ser también equivalente a un valor de la función, todo esto de acá. Pero obviamente aplicado en cualquier valor que podríamos decirle c. Entonces digo, por lo tanto, la integral definida de la función f de x, diferencial de x, dividido entre b menos a, podemos decir que es igualitito a f de c. Y esto pasa a multiplicar. Entonces, profesor, la integral definida desde a hasta b de la función f de x, diferencial de x, será igual a la función f de c multiplicado por b menos a. Claro, multiplicado por eso. Y obviamente esto, señoras y señores, es lo que queríamos demostrar. Lo que queríamos demostrar. ¿Por qué, profesor? Mira, pues la integral desde a hasta b de f de x diferencial de x es igual a f de c multiplicado por b menos a. Ah, ya. O sea que es lo mismo, ¿no? Claro que sí, profesor. Y eso es lo que hemos demostrado en estos momentos. Muy bien.